nuevos participantes. En la clase de hoy vamos a ver la parte teórica que corresponde a los circuitos, al proceso, perdón, de carga de un capacitor. Sí. Para cargar un capacitor se necesita de un circuito RC. Bien, esto que dibujé aquí de componente que va a reflejar en color verde, ¿sí? Es un switch de una posición fija y de posiciones variables. Y cuando conmutan, lo que hace es cambiar de posición. Está en A, está en B. ¿Sí? Eso es lo que hace ese switch. ¿Qué hacemos nosotros con ese switch? Esto que está aquí es una fuente de C, una fuente de voltaje continuo. Bien, tenemos el capacitor que tiene una capacitancia C y aquí hay una resistencia R1, vamos a llamar a esta, y esta vamos a llamar R2. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Cuando yo tengo instalado este circuito, así como está, mejor dicho, vamos a cambiar esto aquí. Vamos a colocar el circuito así. ¿Por qué lo voy a colocar así? Ya vamos. Cuando el switch originalmente está así, es un capacitor conectado en paralelo con una resistencia. Allí no hay circulación de corriente. Pues uno de los dispositivos ha sido cargado o tiene un voltaje. Bueno, en este caso, con el capacitor, que es el único que puede cargarse, no está cargado. El primer paso consiste en hacer que el capacitor se cargue. Para eso conmuto el switch a esta posición. ¿Sí? Muy bien. Cuando el switch está en esa posición, ¿verdad? Si el switch está conectado, el interruptor está conectado a, ¿qué ocurre? Bueno, tengo un voltaje, ¿sí? Tengo un voltaje que circula a través de la resistencia y de la capacitancia. Perdón, una corriente que va a circular a través de la resistencia y la capacitancia. ¿Qué pasa? Que el capacitor se va a cargar a este voltaje que está aquí, ¿sí? Y ese proceso de carga lo va a hacer el capacitor por una señal exponencial. Señal exponencial, suponiendo que la conmutación ocurrió en el tiempo igual a cero, cuando esto es tiempo, en cero, el switch, perdón, el capacitor, vamos a llamar a esto voltaje del capacitor, voltaje del capacitor, va a comenzar a cargarse de esta forma, ¿sí? Y va a llegar a un valor en el que se mantiene fijo. Ese valor en el que se mantiene fijo el capacitor
es precisamente, el voltaje de C. ¿Ok? Ese carga. Y el tiempo que demora en cargarse es lo que se conoce como tau. Esto es una señal exponencial. ¿Sí? Vamos a hablar de E es igual a menos T sobre tau. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Recuerden que esta señal alcanza su máximo aquí en tau, ¿sí? Y cuando lo alcanza ese valor de tau es precisamente la multiplicación, no, ese no es tau, no. Él alcanzará su valor máximo en 5 veces tau, la cosa. Y ese valor de tau, que es lo que no tenemos, es precisamente la multiplicación de R1 por C. Supongamos que R1 es igual a un, un farad y que C es igual a, perdón, no, vale más, a 2 ohm. Y que C es igual a 3 farads. ¿Sí? Entonces, el proceso de carga será R1, que es 2 ohm, por la capacitancia, que son 3 farads. Esto me está dando 2 por 3, 6. 6 segundos. ¿Sí? Ese es el tiempo que se va a demorar en cargar. Es cuando se encuentra el switch conectado a. Bien. Entonces, 6 son 6 segundos. Ese es el valor de tau. Y el valor de 5 tau sería 30 segundos. Medio minuto en cargarse. Bien. Ahora, ¿cómo será el proceso de carga? Vamos a suponer que R2 es igual a 4 ohms. Bien. R2 es igual a 4 ohms. Un tiempo después, ¿sí? Repetimos el análisis y decimos si el switch conmuta a B, el condensador se descarga. Ya lo van a ver. Switch ya no está así, sino que está en esta otra posición. ¿Sí? El condensador se descarga y se va a descargar desde el valor que tenía inicialmente, que en todo caso es BDC, y también se va a descargar de forma exponencial. ¿Ok? Alcanzando por aquí en 5 octavos prácticamente el C. Muy bien. ¿Qué tenemos? En este caso, tau de descarga, ¿verdad? Va a ser 3 por 4, es decir, capacitancia por R2. 3 por 4, 12 segundos. ¿Sí? Y el tiempo de descarga, que sería 5 octavos, 5 por 2, 10. 5 por 2, 10. Llevo 1. 5 por 1, 5. Serían 60 segundos. O sea que se demora un minuto en descargar. ¿Sí? Eso es. Ahora bien, ¿qué pasa?
En el simulador no recuerdo si hay switches de estos. Pudiera usarse para switches diferentes para resolver el ejercicio. Es lo siguiente. Bajar los mismos valores, ustedes van a ver cómo el circuito es equivalente a cualquiera de ellos. ¿Ok? Bueno, esto que yo acabo de copiar aquí, ese par de switches son equivalentes a switches que ya habíamos usado anteriormente. ¿Sí? ¿Qué pasa? No, aquí. Muy bien. ¿Qué pasa? Cuando cerramos este switch, en este caso, primero, ¿sí? Como si yo tuviera la fuente de voltaje conectada directamente al capacitor a través de la resistencia de 2 ohms y el capacitor de 3 farads. Lo grande, por cierto. Entonces, el voltaje VDC, vamos a darle un valor, vamos a decir que es de 12 voltios. Este es DC, es una fuente de DC, una batería, no es alterna, tiene símbolo de alternancia. Aquí tenemos 12 voltios, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Cuando el switch se cierra, voy a dibujar la señal de aquí, ¿verdad? Cuando el switch uno cierra, ¿sí? Va a producirse el proceso de carga. Lo estoy viendo, ¿verdad? Tau, aquí en este caso, es la constante de la carga del, del exponencial. Sería 2 por 3, 6 segundos. ¿Sí? Y el tiempo de carga, 5 tau, sería 30 segundos. Hasta aquí está 30 segundos. Voy a tener el tiempo de carga y aquí esto sería 2 segundos. ¿Sí? Eso es lo que yo espero que ocurra si conecto un osciloscopio aquí en el capacitor. Este voltaje que estoy dibujando aquí es el voltaje de este capacitor. ¿Ok? Si está en el capacitor. Es tiempo, ¿no? Es como muy corto. Ahí vamos. Bueno, cuando yo cierro el switch, ¿sí? Este switch cierra, vamos a usar un color diferente para el proceso de cerrado. Creo que me hace falta pizarra ya. Bueno, dibujar esto. Pero voy a dibujar porque estaba recordando los valores. Calculamos hace rato y bueno, siempre es considerable. 30 segundos lo voy a colocar por aquí. Aquí voy a colocar los 12 voltios y procedo a cargar
Aproximadamente, ajá, 30 segundos, que es el tiempo que se demora en cargar. Y para la descarga lo voy a dibujar de color. Recuérdense que cuando, ajá, muy importante, cuando yo cierre el switch 2 se abre. Y cuando cierre el switch 2, se abre, perdón. Se abre. ¿Sí? El switch se abre. Y si ese switch está abierto, lo que va a tener es el switch 2 cierra. Lo único que me queda a mí ahí conectado es el capacitor con la resistencia. Más nada, el resistor. Queda abierto aquí, pues no circula, no hay conexión directa al voltaje. El capacitor que inicialmente tenía 12 voltios comienza a descargarse. El capacitor que es de 3 farads, y que inicialmente tiene 12 voltios y está cargado, ¿sí? Comienza a descargarse. Esto puede ser que ocurra, hay aquí un tiempito mientras uno hace la conmutación, ¿sí? La cosa es que desde el momento en que yo hago la conmutación, ¿verdad? Ocurre lo que está marcado allá en rojo. Empieza a descargarse, pero empieza a descargarse 30 segundos después. Recuerden que tau en este caso es 3 por 4, 12 segundos. Y 5 tau, el tiempo de descarga sería 60 segundos. 5 por 1, 10, 5 por 1, 60 segundos. ¿Sí? Ajá. Gráfica de la para más, lo más exponencial. Desde este momento hasta este momento se produce prácticamente las cargas, prácticamente llega a ser, van a transcurrir 60 segundos. O sea, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Ustedes van a calcular el valor de estado, tanto para la carga como para la descarga. El ejercicio que les va a aparecer a ustedes es similar a este, es similar al del video, que está aplicado aquí, que está incluido entre los recursos. Entonces, ustedes lo que van a hacer es la parte de cálculos. En el tutorial aparece una manera muy chévere de hacer los cálculos. Háganlo de esa forma, si quieren, para que puedan hacer la exposición de la práctica directamente en el simulador. ¿Sí? En el tutorial está muy bien explicado cómo tienen que conectar, dónde tienen que conectar el, el capacitor. Y los valores pues, nos van a ayudar bastante en que vayan a hacer el análisis y verificar los cálculos. ¿Sí? Vamos entonces a hacer un resumen de lo que vimos hoy. Que vimos. Tenemos solamente descargas, en descarga y descarga de un capacitor. Tenemos un tabla de la carga que sería R por C. ¿Sí? O sea, la resistencia que esté conectada al capacitor. Vamos a darle una resistencia. Y tenemos una carga, una tabla de carga, una constante de carga, que sería R2 por C. Bueno, que el capacitor pues, no cambia, el mismo para ambos. ¿Okay? ¿Qué más vimos?
vimos que la carga tiene esta forma y que esto es aproximadamente 5 tablas. ¿Ok? Siendo este el voltaje del condensador y este es tiempo. Y aquí igual, cuando se produce la descarga, el tiempo que se va a demorar es 5 tablas. Y tablas de la luz. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer cuando hagan verifiquen los datos, cuando les que se cumple, que se cumple el tiempo de carga y que se cumple el tiempo de carga? ¿Ok? Algunos autores prefieren aquí otro valor, 10, 10 también puede ser. Todo depende del circuito, de ciertas características, ¿sí? La cosa es que si usted divide lo que le dé aquí entre 5, le debe dar R por T. ¿Sí? Entonces ahora tiene que cumplirse la teoría. Se cumple la teoría en la práctica y eso se va a cumplir. Pues está resuelto la práctica. Logrado el objetivo de aprendizaje. Bien, se resumía el proceso de carga, el proceso de carga del capacitor, y se escribió raro, del capacitor. Eso es el resumen. Voy a mirar en la hora que está, porque yo quisiera compartir pantalla, pero ok. ¿A qué se debe esto del valor de la carga y la carga del capacitor? ¿Qué se debe? Bien, hay algo, hay unas ecuaciones sumamente importantes que nosotros reconocemos y que tienen que ver, ¿verdad? Precisamente con este proceso de carga y descarga del capacitor. Nosotros sabemos que un capacitor, la corriente, es igual a C por la derivada del voltaje en función del tiempo. ¿Sí? El circuito de carga, algo así, un sencillo circuito de reserva. Con un voltaje de C y fijo. Tenemos nuestra resistencia, tenemos la capacidad. Si yo hago el análisis de ese circuito, considerando eso, digo menos el voltaje de C, puede ser un recorrido de malla de esta forma, menos el voltaje de C más, obviamente la corriente, cuando son circuitos serie, es la misma, sería igual a I, ¿verdad? Y por R, eso sería voltaje, y recuerden que el voltaje y el voltaje precisamente es este, el capacitor, ¿sí? Entonces, más el voltaje del capacitor que es igual a 0. Obvio, ¿no? Esto también es el voltaje del capacitor. Como la I que pasa por el capacitor es esta misma I, es la que pasa por la resistencia, pero entonces yo sustituyo esto de esto, así. Menos el voltaje de C más C por la derivada del voltaje del capacitor en función del tiempo por R más el voltaje del capacitor es igual a C. Ordeno un poquito la ecuación y me queda una ecuación diferencial de la siguiente forma. C por R por la derivada del voltaje del capacitor en función del tiempo más el voltaje del capacitor igual al voltaje de C. La solución de esta ecuación diferencial, ¿verdad?
si ustedes buscan un solucionario, un formulario de ecuaciones diferenciales, se van a dar cuenta que es P igual a D de C 1 menos E menos C entre tau. ¿Sí? Esto que está aquí es lo que hace que se vea la señal que ustedes van a descubrir, que van a ver en el voltaje del capacitor, de la carga. Esa forma exponencial se debe a eso. ¿Sí? Y este 1 es el responsable de que el voltaje llegue prácticamente a D de C cuando esto tiende a cero. Recuerden que esto tiende a cero. Exponencial tiende a cero cuando este número que está aquí es mucho mayor que este. Este señor tiende a cero y me va a quedar D de C. Cuando estos dos sean iguales, puede ser que la exponencial de 1 exponencial de 1 es 0 sobre 0. Perdón, la exponencial de 0 es 1. Entonces, perdón, la exponencial de 1 es 0. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto ocurre en 5 tau. Y tau, ese constante de tau, es precisamente el retroceso de la. Esto es tau. Entonces, de ahí viene ese análisis del proceso de carga. El proceso de carga también se ¿qué es lo que pasa? Que ahora yo tengo un valor inicial. Bien. Y al tener ese valor inicial, entonces la carga se produce. ¿Qué hora es? La carga se produce, la descarga, perdón, se produce a través de la otra resistencia. Bueno, jóvenes, esto es a grosso modo de dónde viene la ecuación que estamos utilizando, el valor de K. Es de la ecuación diferencial del proceso de carga y del proceso de descarga. Y usted lo que tiene que hacer es comprobar, ¿verdad?, si se cumple esto en el circuito que se les va a proponer en la actividad, muy similar a la que hicimos aquí en clase. ¿Qué más les digo? Pues que sigan el tutorial y cualquier cosa, cualquier inquietud, estoy disponible allí en el laboratorio. Me hubiese gustado que vinieran hoy, por si acaso ya tenían alguna inquietud, pero los puedo atender también a través de la distancia. Entonces, concluir esta clase. Se incorporaba ahí para que haga preguntas. Esperan 2 minutos de preguntas, pero cualquier cosa pueden escribir. Esto, por supuesto, es ya para él la tercera actividad. Este sería nuestro tercer encuentro en informativo.